continuación estamos con el señor Eduardo Uzcategui, dueño de Vainús, que se encarga de la producción de vainilla y nos va a explicar sobre el cultivo. Muy buenos días. ¿Cómo está? Bienvenidas. Les cuento que esta experiencia de la producción de vainilla empezó hace 19 años y lo hicimos por curiosidad, ¿no? Para probar si es que esto podía funcionar. El cultivo nos llevó a una etapa muy desarrollada, a los 5 años más o menos de iniciado, y trabajábamos exclusivamente en el campo abierto. Pero a los 5 años tuvimos un ataque de plagas, de enfermedades, de malezas, de excesiva sombra. Llegamos a 0 de producción por las condiciones de clima. Santo Domingo es una zona maravillosa, pero es extremadamente húmeda y hay una explosión de vida fabulosa, pero resultó perjudicial para la vainilla, porque todo el mundo empezó a comerse las hojas, las vainas, las flores, todo se comía, los parásitos. Entonces hicimos una pequeña prueba con un invernadero. Hicimos un pequeño invernadero de 600 metros cuadrados y las cosas se controlaron casi solas. Entonces eso nos indujo a considerar que la forma de producir la vainilla en esta zona tenía que ser bajo invernadero. Eso es lo que tenemos ahora aquí, esto es lo que ustedes pueden ver. Este es uno de los invernaderos que ya tiene 4 años casi de estar produciendo y la producción ha sido fabulosa. Estamos con una satisfacción muy grande de que nuestros niveles de producción son de los más altos del mundo por unidad de superficie. El país más productor del mundo en cantidad de vainilla por hectárea es Indonesia y ellos alcanzan 400 kilos por hectárea. Nosotros estamos llegando a los 1000 kilos por hectárea. Pero tenemos una densidad de siembra de 1 planta por metro cuadrado. Entonces, en 1 hectárea de terreno nosotros tenemos sembradas 10.000 plantas. Esto nos ha dado este récord de producción, que es fabuloso para el mundo, no solo para nosotros. Y la producción que estamos haciendo acá, tenemos la gran ventaja frente al resto del mundo de que nosotros producimos vainilla todo el año, mientras los demás países solamente tienen una producción muy restringida en una sola época. O sea, hay una sola época de floración, que generalmente es entre mayo y julio, y una sola época de cosecha, que generalmente es alrededor de diciembre. Así es como trabajan los demás países del mundo. Nosotros hemos tenido que desarrollar un método de identificación de los racimos para que no nos falle la cosecha, porque no es fácil diferenciar un racimo maduro de un racimo no maduro. Entonces usamos el sistema de cintas que se ponen en cada racimo floral y tenemos una tabla que nos informa el mes en que tenemos que cosechar cada color de la vainilla. Nos ha ido muy bien, hemos logrado desarrollar un sistema mediante podas de inducción por fitohormonas que nos permite empezar las cosechas de la vainilla al 2.º año, mientras el resto del mundo espera los 4 años para poder tener cosecha. Entonces esto creo que tiene que ver también con la duración constante del día en la zona ecuatoriana, porque esto no pasa en otras partes, pero están afectados un poquito por las contrastaciones. Eso pasa con México, Centroamérica, con Madagascar, que tienen esta afectación. Nosotros no tenemos este efecto y esto creo que es la razón que nos permite producir todo el año. Hemos tenido unas experiencias muy maravillosas, nuestras vainillas han llegado a concursos fuera del país y han salido muy favorecidas. El aroma de nuestras vainillas es maravilloso, ¿sí? La coloración que estamos teniendo ahora, que es muy importante para la presentación de las vainillas, y los estándares que manejamos de calidad. Nuestra producción es casi totalmente orgánica. Todavía nosotros, cuando tenemos un problema grave, aplicamos químicos, ¿sí? Y luego hacemos un manejo de anticaf, que se llama, para poder manejar el resto de las plagas y enfermedades por medios orgánicos. Muy interesante. Sí. Y en cuanto a labores culturales, ¿se hace la poda, la polinización? Sí, el sistema de polinización es manual. ¿Sí? La polinización es manual y es hecho exclusivamente por mujeres, porque las mujeres tienen esta habilidad especial que se llama la motricidad fina, muy desarrollada, y como la flor es una orquídea y las orquídeas son bastante delicadas, entonces las mujeres lo pueden hacer bien sin dañar las flores y asegurando un 100% de polinización. Los hombres resultamos muy difíciles de poder hacer y en el caso de que lo hacemos siempre destruimos la flor, no hay suficientes vainas, entonces no tiene sentido. Pues ya hemos experimentado mucho tiempo esto y entonces por esta razón el trabajo de fecundación de las flores, que además tiene una ventana muy estrecha de fecundación, es solamente entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde.
Antes de eso no se fecundan las flores y después de eso tampoco se fecundan las flores. Ya el polen pasó de tiempo y ya no se. Entonces tiene que ser en ese periodo. En cuanto a las podas, nuestro manejo de la plantación es semanal. O sea, todas las semanas se podan las plantas. Con eso mantenemos un tamaño de plantas pequeño. Nos aseguramos que la mayor parte de los nutrientes vayan a las vainas en vez de ir en crecimiento de ramas y de hojas. ¿Sí? Eso es lo que hacemos aquí y eso es lo que nos está dando buen resultado. Ya tenemos plantas desde hace 16 años en producción y entonces todo esto hemos ido aprendiendo y desarrollando más conocimiento. Una vez que las vainas han sido lavadas, secadas y clasificadas, entran al proceso de matado. El proceso de matado se hace en agua a 80 grados y dependiendo del tamaño de las vainas. Las vainas más grandes permanecen 30 segundos, las medianas 25 segundos y las pequeñas 20 segundos. Una vez que han sido matadas, se meten en una funda plástica, la funda plástica entra en una cobija polar, la funda y la cobija entran en otra funda plástica y esto finalmente se pone dentro de un cooler de espuma flex. Ahí permanecen 48 horas y a las 48 horas salen. Estamos haciendo dos procesos en este momento. El uno es, estos coolers se llevan a Tumbaco y se hace el proceso en estructuras parecidas a estas, protegidas del sol y de la lluvia, ¿sí? En donde les ponemos al sol por 12 días. A los 12 días pasan a las zonas de secado a la sombra. El secado a la sombra se hace en habitaciones cerradas, no entra el sol. Y en los 12 días llegamos alrededor de 30% de humedad. La vaina está lista para venderse con 28% de humedad. Entonces, este último 2% se hace en más o menos 2 a 3 meses a la sombra. Entonces, cuando ya ha alcanzado el 28% de humedad y ha desarrollado su aroma, se desinfectan las vainas y se empacan al vacío por paquetes generalmente de 1 kilo o de 100 unidades. Entonces permanecen empacadas al vacío. Hasta 7 años hemos tenido nosotros guardados porque no teníamos las ventas, ¿sí? Pero ahora normalmente toda la producción se va muy pronto, o sea, menos de un mes de que está lista está saliendo la producción. Pero la demanda está muy buena en este tiempo. Después de la pandemia no hay mucha producción de vainilla, no hay mucho mercado, tampoco hay mucha demanda, pero estamos saliendo. Como nuestra producción es bastante pequeña, entonces estamos saliendo con todo. Y ahora estamos haciendo la prueba con estas cámaras. Esto es un horno que se puede regular a la temperatura que uno necesite. Entonces, la temperatura se regula se prende y en este caso la temperatura está graduada a 35 grados. ¿Sí? El proceso empieza a 46. Entonces subimos a 46. Entonces le seteamos a 46 grados y nos aseguramos el tiempo. El tiempo que va a permanecer aquí va a ser de 7 días. Entonces 7 por 24 son como 160, 170 horas. Entonces eso se marca acá. ¿Sí? Se meten las vainas y ya. Las vainas originalmente entraban en estas bandejas porque necesitábamos hacer las pruebas y habíamos comprado esta máquina. Entonces usábamos estas bandejas que solo iban vainas en esta altura, porque la vaina no es muy grande, entonces solo iban vainas a esta altura. Entonces todo el resto del espacio se estaba desperdiciando. En el negocio de las codornices, para que nazcan las codornices, yo diseñé estas bandejas. Y resulta que el tamaño de la cámara que hice para las incubadoras resultó ser exactamente del mismo tamaño. Entonces, este es todo el material que usamos para las codornices, para que nazcan las codornices. Entonces, para hacer las pruebas, trajimos estas, entraron perfectamente. Y lo que ahí entraban 10 niveles de vainillas, aquí ya entran 13 niveles de vainilla. Pero todavía aquí hay un espacio muy chiquito que se usa y uno muy grande que se desperdicia. ¿Sí? Pero como nosotros fabricamos estas piezas, entonces fabricamos estas otras piezas. ¿Sí? Entonces esta es la bandeja que finalmente vamos a usar. Entonces aquí va una fila de vainillas
y tenemos suficiente espacio encima de las vainas para que circule el aire caliente y cause la deshidratación. Entonces, en lugar de tener 10 pisos como ahí, vamos a tener 30 pisos. ¿Sí? Inicialmente íbamos a hacer en esta forma, entonces con estos ángulos para que sean apilables. Pero resulta que cuando vamos a poner estas nos toca mover las vainillas del piso de abajo para que no se aplasten. ¿Sí? Y si nosotros queremos revisar las de ahí abajo, se vuelve muy difícil. Entonces, ¿qué hicimos? Una estructura muy parecida a esta, en donde van a entrar las bandejas en esta posición y yo puedo sacar la que yo quiera. ¿Sí? O sea, no hay ningún problema. Y entran las 30 bandejas. Entonces, en vez de tener aquí, teníamos como 30 kilos, ahora vamos a tener con esto 100 kilos de vainas secándose en la misma cama.